Reciban un cordial saludo todos los profesores de la Universidad Santo Tomás de Colombia, específicamente en la Facultad de Derecho y en el curso de especialización de Derecho Administrativo. Soy Sergio Turizo Urda, pertenezco al Corte 5 y hemos formado un grupo con el doctor David Maca y el doctor Andrés Areiza González. Trataremos aquí los lineamientos de cada uno de los tres sistemas: responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal de los servidores públicos. Trataremos de desentrañar en este trabajo los orígenes, las fuentes. Para tales efectos nos hemos repartido que el doctor Andrés Areiza González tratará el tema de la responsabilidad fiscal, el doctor David Maca tratará lo que tiene que ver con la responsabilidad disciplinaria y el suscrito que compete a la responsabilidad penal de los servidores públicos. Muy buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Andrés Areiza González, estudiante del Corte 5 de la especialización en Derecho Administrativo. En esta ocasión a mí me corresponde explicarles el rol que cumple la Contraloría General de la Nación en el proceso administrativo. Esta puede dar inicio a través de una denuncia instaurada ante el ente territorial competente, que ya lo mencioné, en la Contraloría General de la Nación, o las distintos tipos de contralorías territoriales que existen, y se divide en unas etapas respectivas, y estas etapas son etapas principales. Las etapas principales inician con la indagación, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación del fiscal, práctica de pruebas, traslado de alegatos y por último hay un fallo con responsabilidad fiscal o el archivo de la investigación. Cuando se da el fallo, cuando sí hubo lugar a que se comprobó que hubo un detrimento patrimonial o que hubo una malversación de esos recursos por parte de la gente, y se procede a archivarlo cuando el funcionario o quien está en cabeza de la investigación no encuentra al lugar o no encuentra errores en la investigación o no encuentra ningún tipo de prueba que impulse esta denuncia más allá de una etapa de mera indagación preliminar. Las características del proceso administrativo, el cual está en cabeza de la Contraloría General, son meramente fiscales. Ya las disciplinarias las asume la Procuraduría, porque la Procuraduría es la encargada de mirar y bajo qué normatividad o bajo qué grado de conducta se llevó a cabo esa acción por parte de ese funcionario. Cuando la Procuraduría no pueda adelantar su rol como agente vigilante, pues la competencia nuevamente pasa a la Contraloría en cabeza de su funcionario en el interno disciplinario, si es que lo hay. Continuando, como les venía explicando, el proceso en cabeza de la Contraloría General de la Nación es un proceso administrativo sancionatorio de carácter resarcitorio. ¿Por qué resarcitorio? Porque el funcionario o la Contraloría General de la Nación lo que busca es que el detrimento patrimonial vuelva a las arcas del Estado cuando se evidencia que hubo un detrimento, ya hubo una malversación. Se admiten pruebas documentales, periciales, contables o testimoniales si hubiese lugar a que fuesen necesarias en el proceso. En la mayoría de los casos siempre lo es. Puede terminar con la obligación de pagar el monto del detrimento patrimonial cuando se determine más los intereses que el daño ocasionó. Y también se puede decretar medidas cautelares como el embargo del bien o sanciones disciplinarias para ese funcionario que cometió el ilícito. El proceso de control que hace la Contraloría General de la Nación, valga la redundancia, busca unas garantías específicas emanadas en nuestro código disciplinario. Esa es la garantía del debido proceso. Se permite la defensa técnica del material. Las sanciones pueden ser amonestadas o suspendidas, o incluso pueden ser multas, o incluso cuando la gravedad del hecho sea tan
sea muy punible o sea gravoso, puede llevar hasta la institución de inhabilidad de este funcionario. Ahora, para finalizar, le doy el siguiente turno a mi compañero, el cual les explicará la etapa del proceso penal en el acto administrativo, en el proceso administrativo. Ya, entonces está en cabeza de la Fiscalía y los jueces penales. Muchas gracias. Me corresponde responsabilidad penal de los servidores públicos. De acuerdo a la norma constitucional, establece que los servidores públicos tienen responsabilidad o violan la ley por acción o por omisión. Y en este orden, dentro del campo penal, en nuestro régimen penal colombiano, los delitos contra la administración pública, que son la gran mayoría delitos cualificados, porque son servidores públicos, están contemplados en la ley 599, que es el Código Penal, título 15, en donde están los delitos contra la administración pública. ¿Cuáles son estos delitos? El peculado, que está en el 397, peculado por uso, peculado culposo, peculado por aplicación oficial diferente, peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social, omisión de agente retenedor y otros, cohecho, concusión, fraude de subvenciones, cohecho por dar o ofrecer, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Son delitos contra la administración pública, prevaricato por acción, por omisión. El peculado, ya como lo dije, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. O sea, hay un listado de delitos contra la administración pública. Algunos son de tipo económico, otros no, como el asesoramiento ilegal no es un delito económico. Pero ¿qué consecuencia trae para los servidores públicos incurrir en violación de las normas del derecho penal? Las características inclusive de las conductas penales están establecidas obviamente previamente en la ley. Significa que la responsabilidad penal tiene un hilo conductor también con la responsabilidad fiscal y la responsabilidad disciplinaria por sus fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? La Constitución y las leyes. Las normas y las conductas deben estar previamente establecidas por el Estado o por el legislador. El Estado, obviamente, en una de sus ramas del poder público, que es el legislativo. Es el que crea las conductas que son reprochables penalmente, disciplinariamente y fiscalmente. Pero en este caso, en el caso penal, el Estado es el que crea los delitos por medio de una de las ramas del poder público, que es el legislador. Pero las consecuencias gravísimas de la comisión de actos delictivos por acción o por omisión traen las consecuencias más graves, la pérdida de la libertad, obviamente. Una medida de aseguramiento es la pérdida de la libertad. Y la medida de aseguramiento generalmente son medidas previas y provisionales hasta cuando se decide la sentencia, que puede ser absolutoria o condenatoria. El registro de los antecedentes penales, la persona le van a quedar los registros de sus antecedentes, la inhabilitación por cargos públicos por determinado tiempo, por el máximo de la pena. Son situaciones que obviamente que tienen una afectación a posteriori de la conducta. Y para que esto ocurra, la inhabilidad, las inhabilitaciones de los derechos para ejercer los cargos públicos, obviamente que se refiere a que haya una condena debidamente ejecutoriada. Ahora, dentro de la investigación penal, que es lo que nos compete en este caso, obviamente el proceso penal tiene unas etapas. ¿Cuáles son las etapas? La etapa, la noticia criminal o noticia criminis, las actuaciones después de la noticia criminal, que es la investigación, la recopilación de material probatorio, entrevistas, interrogatorios, allanamientos, interceptaciones telefónicas, plan metodológico de la investigación,
La Fiscalía, obviamente, cuando abre la instrucción, comisiona a los miembros de Policía Judicial para que hagan unas investigaciones. Después viene la imputación, la indagación, la imputación. Y dentro del procedimiento penal, que es oral, con la ley 906, se establece un procedimiento oral y se establecen, para hacer las imputaciones, los actos de comunicación que se hacen en esa audiencia. En esa audiencia, obviamente, en la primera, se hace legalización de captura, legalización de allanamiento, legalización de interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva de datos y controles posteriores. Antes de la vigencia de la ley 906 existía la ley 600, que era la fiscalía que se encargaba de todo, y después presentaba resolución de acusación y era el juez de conocimiento, entonces el que iba a conocer, pero ya la instrucción, ya se había hecho toda la investigación. En la ley 906 ocurre lo contrario. Ya la fiscalía está limitada, porque las órdenes de captura tienen que autorizarla un juez de control de garantía. Una vez capturada la persona, se pone a disposición del juez dentro de las 36 horas siguientes, se le hace la imputación, se hace primero legalización de captura, después la audiencia de imputación y la petición de medida de aseguramiento. La definición de la situación jurídica no la hace la fiscalía, la hace el juez de control de garantías. Hay casos en que el servidor público puede incurrir en 3 conductas, tanto responsabilidad fiscal como responsabilidad disciplinaria y además en responsabilidad penal. Y ocurre eso cuando hay peculado, se falsifican documentos para tapar el peculado y se incurre en otra conducta que es fraude procesal. Entonces hay responsabilidad de tipo fiscal porque se pierden los dineros del Estado, se engaña a la administración de justicia y hay una sanción. Tanto a la Procuraduría también investiga al funcionario y la justicia penal también, y son excluyentes. No se puede hablar de que se está violando el principio del non bis in idem, porque son jurisdicciones completamente distintas. Entonces, el proceso penal culmina con la sentencia. Esa sentencia es objeto de recursos ordinarios, como el de apelación, y extraordinarios, como el de casación y el de revisión, y de doble conformidad ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. En ese sentido, termino lo que corresponde al capítulo de la responsabilidad penal de los servidores públicos. Gracias. Muy buenos días. Quien les habla, David Fernando Maca, estudiante del programa de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, Corte número 6. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, y es la responsabilidad de los servidores públicos dentro de los 3 sistemas de responsabilidad, es decir, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal de los servidores públicos. Lo que a mí respecta, vamos a trabajar la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria está establecida o regulada en la Ley 1952 del 2019, que fue aquella norma que derogó la Ley 734 del 2012, y algunas disposiciones de la Ley 1474 del 2011. Cabe recordar que el ejercicio de la función pública, en lo que corresponde a la responsabilidad disciplinaria de un servidor público o de un particular cuando ejerza funciones públicas, por acción, omisión o extralimitación en sus funciones, trae consigo unas sanciones que las vamos a abordar más adelante. Como definición de la responsabilidad disciplinaria de un servidor público, tenemos entonces que son normas que buscan regular la disciplina de los servidores públicos, es decir, todo aquel que trabaje para el Estado colombiano. La responsabilidad disciplinaria en Colombia es la obligación de los servidores públicos a realizar todo conforme a las normas previamente establecidas, siendo así que el Estado tiene toda la potestad, la acción de hacer control a las funciones de los servidores públicos. Por la omisión
por la acción o por la extralimitación en sus funciones, trayendo consigo sanciones, multas, destituciones, pero siempre siguiendo un derecho fundamental que está establecido en nuestra Constitución Política de 1991, que es todo enmarcado dentro de un debido proceso. Recordemos que el Estado tiene la capacidad, o el deber más bien, de ejercer la acción disciplinaria, así como lo tiene en la Fiscalía General de la Nación, investigar y ejercer la acción penal. En este caso está a cargo de la Procuraduría General de la Nación y de los entes de control o las oficinas de control interno disciplinarios. Tenemos por su parte entonces que hay unos criterios que se deben tener en cuenta al momento de configurar una falta disciplinaria, y debe estar tipificada, debe haber una ilicitud sustancial, debe ser culpable y la conducta debe existir como tal. La conducta debe estar descrita como falta en el Código General de Disciplina, es decir, la Ley 1952 del 2019, y puede existir esta conducta de manera leve, grave o gravísima. Por su parte, la ilicitud sustancial se refiere a que debe afectar sustancialmente el deber funcional o los principios de la función pública. La culpabilidad debe existir dolo o intención de querer realizar esa conducta por negligencia por parte del sujeto pasivo en este caso. Como lo dije en líneas anteriores, la potestad está a cargo del Estado y sus bases constitucionales están establecidas en el artículo número 6 de la Constitución Política de 1991, en donde establece que los servidores públicos son responsables por la acción, por la omisión o por la extralimitación en sus funciones, aunado a lo reglado por la Ley 1952 del 2019.